Buenas tardes, somos el equipo 2. Nuestro tema es respuesta inmune en parásitos y nuestro equipo está conformado por Corona Luna Esmeralda, Flores Fabián Daisy y Zambrano Reyes Daniela. Para empezar, las infecciones por parásitos protozoarios intracelulares afectan una importante parte de la población, generando diversos cuadros clínicos, en los cuales destacan el paludismo, que afecta a más de 200 millones de personas a nivel mundial, o el Leishman visceral, en la cual se registran más de 200.000 muertes al año. Para que un parásito protozoario pueda infectar exitosamente al ser humano, este requiere sobrevivir los mecanismos protectores de la respuesta inmune innata y adaptativa. Las diferentes funciones de la respuesta inmune están dadas por la respuesta inmune innata por una parte y por la otra la inmune adquirida. Los vertebrados han desarrollado estos dos mecanismos de protección contra infecciones, en los cuales van a formar un sistema integral de defensa, en el cual va a existir una cooperación funcional entre las células y las moléculas. La inmunidad innata proporciona una primera respuesta contra los microorganismos y va a desempeñar funciones importantes en la activación de la respuesta inmune adaptativa. Mi nombre es Daniela Zambrano Reyes y voy a hablarles sobre las generalidades de este tema. Para empezar, las infecciones por parásitos son frecuentes y causa de gran morbilidad y mortalidad. Aun cuando los logros en los tratamientos han sido importantes, todavía varias de ellas constituyen serios problemas de salud pública. Más de 100 parásitos diferentes pueden atacar al ser humano. Los más importantes son los plasmodios, esquistosomas, filarias, leishmanias y trypanosomas. La complejidad molecular de los parásitos y de sus ciclos de vida dificulta el desarrollo de vacunas. En la imagen se presentan los parásitos que más mortalidad y morbilidad causan en los países subdesarrollados. Los que afectan al humano pueden ser uni o pluricelulares. La mayoría tiene ciclos de vida complejos y varios pasan por dos hospederos. Se agrupan en apicomplexa, kinetoplastida, flagelados y helmintos. Todos los apicomplexas son de vida intracelular y poseen en su extremo apical un grupo de organelas que secretan enzimas para facilitar su ingreso a diferentes células de sus hospederos. Los principales parásitos de este grupo que afectan a los humanos son los de los géneros Plasmodium, Toxoplasma, Cryptosporidium y Cyclospora. En el grupo de Kinetoplastida están trypanosomas y leishmanias, algunos de los cuales viven exclusivamente en medios extracelulares y otros exclusivamente en forma intracelular. En tanto que Trypanosoma cruzi cumple partes de su ciclo en medios extra e intracelulares. Entre los flagelados están Giardia y Trichomonas. Además, en otro grupo importante de parásitos, el de los helmintos, hay dos filas de interés en el humano, que son los nemátodos y los platelmintos. El primero incluye filarias y nemátodos del suelo, como Ancylostoma, Necator, Strongyloides. Entre los platelmintos se encuentran tremadodos como Cistosoma, Fasciola hepática y Taenia. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Esmeralda Corona Luna y yo les voy a presentar el tema de patogenicidad por parásitos y evasión de la respuesta inmune. Los parásitos van a causar daño hacia el huésped por diferentes mecanismos, así como cuando van a entrar activamente a diferentes tipos de las células. Ejemplos claros de parásitos es el toxoplasma, que va a penetrar a toda célula nucleada, el cryptosporidium, que va a ir hacia los enterocitos, el plasmodium, que va a ir a diferentes células según la fase de su ciclo vital, ya sea hacia el hepatocito o el eritrocito, y en los mosquitos hacia las glándulas epiteliales del intestino y de las glándulas salivales.
Varios parásitos no van a ser patógenos por sí mismos y el daño que van a inducir se va a deber a las reacciones inmunológicas. No van a destruir al parásito, pero van a resultar nocivas porque van a desencadenar un proceso llamado inflamatorio. En las infecciones por Plasmodium malaria y por esquistosomas se van a generar complejos inmunes que a su vez van a producir glomerulonefritis y vasculitis. La enfermedad de Chagas va a producir miocarditis y megaesófago por las reacciones autoinmunes. Tricomonas vaginales es un protozoo flagelado, el cual va a infectar el epitelio de las vías urogenitales, a las cuales se va a adherir por la presencia de los receptores de la fibronectina y laminina, el cual va a causar daños a las células de las cuales se va a adherir. La infección por entanemia histólica es por lo general asintomática y se va a activar produciendo ulceraciones en el colon y va a inducir lisis de las células de la mucosa al quitarles la protección contra el complemento. Hola, mi nombre es Daisy Flores Fabián y voy a hablarles de la defensa inmune contra parásitos. La mayoría van a inducir fuertes respuestas inmunes, sin embargo, no siempre van a resultar protectoras. Es más, hay casos en los que las mismas respuestas inmunes van a ser responsables de la enfermedad que el mismo parásito. Por ello vamos a reconocer dos fenómenos. El primero va a ser la preinmunización o la inmunidad no esterilizante. Esta se refiere a que en determinadas circunstancias la respuesta inmune va a evitar la enfermedad, pero no logra destruir a todos los parásitos. Este va a ser frecuente en malaria, toxoplasmosis y leishmaniasis. Pero cuando este tipo de respuesta inmune cesa o para, se va a activar la infección que se estaba controlando y se va a desarrollar una complicación. El segundo fenómeno va a ser la inmunidad concomitante, que se refiere a que va a haber una respuesta inmune adecuada contra una fase del ciclo del parásito, pero no contra otra o contra las demás. En el estudio en la respuesta inmune contra los parásitos se ha notado o se ha observado la participación de los linfocitos TH, que van a ser los ayudadores. En general, los protozoos van a inducir respuestas TH1 y los helmintos TH2. También se ha notado que la respuesta inmune va a ser muy compleja, por lo tanto debe haber componentes innatos y adquiridos. Por ejemplo, tenemos al parásito Plasmodium, que va a tener un ciclo de vida muy complejo y por lo tanto va a ser uno de los parásitos que causa más mortalidad en el humano. Hay ocasiones en que la respuesta inmune se va a hacer nociva contra el propio hospedero y va a reforzar la acción del parásito, lo que sucede en leishmaniasis, infección en la cual la interleuquina 10 y los linfocitos TREG van a agravar el proceso. Los linfocitos TREG o células T van a ser células reguladoras que, como su nombre lo dice, van a regular o suprimir a otras células del sistema inmune y van a ayudar a prevenir enfermedades autoinmunes. Como se mencionó, la respuesta inmune va a tener tanto elementos de la inmunidad innata como de la adquirida. En cuanto a la innata, va a haber factores genéticos, barreras naturales, fagocitosis, inflamación, citocinas, células NK, eosinófilos y receptores tipo TOL. En cuanto a factores genéticos, se ha identificado una correlación entre haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad y la susceptibilidad
o resistencia contra malaria, giardiasis y esquistosomiasis. En barreras naturales, la integridad de la piel va a ser una buena barrera contra muchos parásitos. Sin embargo, va a haber algunos parásitos en su estado larvario o en sus fases juveniles que la van a penetrar. Por ejemplo, Necator americanus. Hay otros parásitos como plasmodios, tripanosomas y filarias que la van a traspasar por un vector. Los vectores van a ser algún organismo vivo que va a transferir la enfermedad al hospedero. Las células NK van a producir interleuquina 5 para atraer eosinófilos que van a reforzar la respuesta inflamatoria local en el lugar de entrada del parásito. Otro punto importante va a ser la inflamación. La acción sinérgica, es decir, el trabajo en conjunto para potencializar la acción de varias citocinas, TNF, interleuquina 1 e interleuquina 6, van a desencadenar una reacción inflamatoria que va a ser necesaria para la defensa en contra de muchos parásitos. La fagocitosis va a ser un mecanismo efectivo contra varios parásitos. Los macrófagos que son activados por citocinas van a destruir tripanosomas y leishmanias. En caso de que no sean activados, van a servir de refugio a estos parásitos. La interacción que existe entre los parásitos intracelulares y los macrófagos va a ser muy variable. Leishmania y toxoplasma van a ser parásitos intracelulares obligados y solo van a vivir dentro del fagosoma del macrófago. En condiciones normales, los macrófagos van a lograr destruir de un 80 a un 90% de los promastigotes. Esta es una de las formas en las que se presenta el parásito. En cuanto al óxido nítrico, este va a ser un mecanismo de defensa contra varios parásitos intracelulares. A este óxido no puede escapar leishmania. Sin embargo, toxoplasma va a poseer catalasa y otras enzimas que lo van a desactivar. Otro mecanismo importante va a ser el sistema del complemento, que va a ser una de las principales líneas de defensa contra muchos parásitos. Su activación, tanto por la vía clásica o por la vía alterna, va a facilitar la fagocitosis y si la activación es completa, va a destruir al parásito por lisis. Sin embargo, aquí sucede que muchos parásitos han desarrollado ya mecanismos para defenderse de este sistema, lo que sucede con entamoeba histolítica y varios helmintos que van a producir el factor H de desactivación de alguno de los factores del complemento. En cuanto a los eosinófilos, van a actuar a través de dos mecanismos contra los estados del ciclo evolutivo de diferentes parásitos. El primero de ellos va a facilitar la degranulación de los mastocitos y va a desencadenar un proceso inflamatorio alrededor del parásito. Y el segundo proceso va a ser una degranulación que se hace directamente sobre el parásito con liberación de enzimas que van a permitir la acción de los macrófagos. Las células del sistema inmune van a poder reconocer a los diferentes parásitos por medio de los TLR2, TLR4 y TLR9, que van a ser receptores tipo TOL. En general, estos receptores van a participar en la defensa contra patógenos y van a detectar patógenos intracelulares o restos de los endocitados.
Las citocinas también van a ser un mecanismo de defensa contra parásitos. El interferón, la interleuquina 3 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos van a activar a los macrófagos para que estos destruyan parásitos que estén en su interior. La interleuquina 10 y 4 van a frenar la respuesta de los linfocitos Th1, como sucede en leishmaniasis. La interleuquina 33 va a estimular la producción de interleuquina 4, que va a coadyuvar en la expulsión de los helmintos. En algunas reacciones inmunes en la piel y los pulmones, con participación de PMNS, que son activados por TNF, y de macrófagos por interferón, van a inducir la formación de granulomas. Esta va a ser una masa de células inmunes que se forman cuando el sistema inmune intenta aislar sustancias extrañas que no ha podido eliminar. En la malaria, los niveles sanguíneos de TNF se van a correlacionar con las manifestaciones clínicas. Ahora les voy a hablar sobre la inmunidad adquirida. Como sabemos, la inmunidad adquirida se divide a su vez en inmunidad celular e inmunidad humoral. En cuanto a la inmunidad celular, diferentes subpoblaciones de linfocitos participan en la defensa. Pueden hacerlo directamente o por medio de citocinas. Los linfocitos T citotóxicos pueden atacar a parásitos, y mientras que los linfocitos T1 estimulan la producción de interferón gamma, que induce en los fagocitos la producción de óxido nítrico, que puede matar diferentes parásitos. Los linfocitos T2 propician la producción de anticuerpos de las clases IgG e IgM. Los linfocitos T17 ayudan en la lucha contra varios parásitos por la inducción de una respuesta inflamatoria adecuada. La formación de granulomas busca aislar un parásito que no ha podido ser destruido. En su formación participan los linfocitos T1 y los macrófagos. Estos granulomas pueden formarse alrededor de un parásito o de sus huevos. Además, contra las infecciones intracelulares, el sistema inmune emplea a los linfocitos T1, los linfocitos TCD8 y la autofagia. En cuanto a la inmunidad humoral específica por medio de anticuerpos de las clases IgG e IgM, actúa contra las formas sanguíneas de Plasmodium y Trypanosoma, facilitando la fagocitosis y activando el sistema de complemento. Los anticuerpos dirigidos contra los esporocitos de los plasmodios los alteran y evitan su ingreso al hígado. Los que están dirigidos contra los merozoitos bloquean su entrada a los eritrocitos. Los dirigidos contra los gametocitos impiden su unión y fecundación en el mosquito, interrumpiendo así la transmisión. Desafortunadamente, el efecto de esta respuesta humoral es insuficiente. La producción de IgE tiene especial interés en la defensa contra algunos parásitos. En el intestino sensibiliza y promueve la degranulación de los mastocitos, con lo cual se incrementa el peristaltismo y la secreción intestinal para producir un barrido mecánico del parásito. Gracias a la acción opsonizante de diferentes anticuerpos, se obtiene la fijación de eosinófilos a parásitos
de gran tamaño que no pueden ser fagocitados, pero sobre los cuales estos eosinófilos se degranulan y depositan la proteína básica que altera la cutícula del parásito. Esta lesión les permite a los macrófagos penetrar al citoplasma del parásito y destruirlo. La citotoxicidad mediada por anticuerpos facilita la fagocitosis de diversas formas del ciclo de distintos parásitos. Evasión de la respuesta inmune. Los principales mecanismos de evasión son la localización en sitios inmunoprivilegiados, en donde el cisticerco se va a ubicar en el cerebro, en donde no va a haber una respuesta inmune en ausencia de la inflamación. La variación antigénica, donde varios parásitos cambian frecuentemente la estructura de sus antígenos para confundir la respuesta inmune. Los anticuerpos producidos por un antígeno determinado van a perder su eficacia si éste cambia, lo cual va a permitir que el parásito actúe libremente por unos días hasta tanto el hospedero produzca anticuerpos contra el nuevo antígeno. El mimetismo molecular, en donde algunos parásitos se van a defender del sistema inmune del hospedero, incorporando a su membrana células proteínas propias de este. El esquistosoma va a incorporar antígenos de histocompatibilidad leucocitarios propios de este para camuflarse y no ser reconocido como extraño para el sistema inmune. El quiste hidratático tiene una membrana o cápsula inerte inmunológicamente. La inducción de moléculas inmunosupresoras, en donde varios parásitos producen moléculas que bloquean diferentes mecanismos de la respuesta inmune del hospedero. La complejidad del ciclo de vida, donde los plasmodios tienen fases hepática y eritrocítica, sexual y asexual, dentro del ser humano y del mosquito. Respectivamente pasa por el intestino, hemolinfa y glándulas salivales. En cada una de ellas se expresan diferentes antígenos. Otros mecanismos. Algunos parásitos van a usar distintos mecanismos inmunes de defensa, como el T. cruzi, por medio de la molécula de AF-like, que va a acelerar el catabolismo de la molécula C3b. El Schistosoma mansomi, que va a producir SCIP, que se va a unir a la C9 y va a evitar su polimeración para evitar la formación del complejo de ataque a la membrana. El Plasmodium falciparum va a producir la molécula PFEMPI, que va a exportar a la membrana del eritrocito que parasita para facilitar la formación de rosetas de eritrocitos no infectados que estén alrededor de uno parasitado. El Toxoplasma gondii va a inhibir la infusión de las lisosomas a los fagosomas. Ahora vamos a proceder a leishmaniasis. Es causa de lesiones cutáneas, viscerales y mucocutáneas. Tienen solo dos formas, de mastigotes que infectan los mes y los promastigotes que se encuentran en los insectos vectores, como los flebotomos y las luxomias. Hay factores genéticos de resistencia o susceptibilidad a la infección por este parásito. Investigaciones recientes sugieren que el parásito es captado tanto como por mes como por DS por medio de los TLRS. Los primeros no logran controlar la infección, en tanto que las DSL sí lo hacen por medio de receptores Fc, pero se requiere la presencia de anticuerpos contra los promastigotes. Las natural killer atacan directamente al parásito y las LCT8 a las células que han sido invadidas por él. El parásito altera el receptor para la inmunoglobulina 2, con lo cual interfiere con la función citotóxica de los LCT. Durante la fase crónica de enfermedad, se desarrolla paulatinamente cierto grado de inmunidad por la producción de anticuerpos que median la acción lítica del complemento, dirigida únicamente contra los tripomastigotes. Los anticuerpos útiles en las pruebas de diagnóstico no van a ser protectores, pero los daños neurológicos van a ser producidos en parte por la formación de los granulomas y en parte por los anticuerpos con un antígeno de 160 kD.
que reaccionan crucialmente con una molécula presente en el tejido nervioso periférico, lo cual va a inducir a una destrucción de los ganglios del sistema nervioso autónomo. Estas alteraciones son responsables de las manifestaciones de disfagia y del desarrollo de megaesófago y megacolon. El Trypanosoma cruzi produce la molécula TCA-P45 que al ser liberada actúa como activador policlonal de LS tanto como de T como B y facilita la adherencia del parásito a AMS, cardiomiocitos y a las células intestinales. El daño cardíaco que se presenta en las formas crónicas de la enfermedad parece ser de tipo autoinmune, toda vez que en las autopsias de los pacientes con formas crónicas no se encuentran parásitos en el miocardio. No se ha logrado esclarecer si el fenómeno autoinmune se desencadena por antigenicidad cruzada entre el parásito y el miocardio o por antígenos solubles del parásito que se depositan sobre este. Es frecuente el desarrollo de un bloqueo de la rama derecha del sistema de conducción cardíaca. El daño del miocardio que se produce en el tripanosoma es la principal causa de muerte súbita en varios países de Sudamérica, en donde mueren alrededor de 50,000 personas por año y se calcula que 20 millones están infectadas. La forma crónica asintomática puede reactivarse por la infección con VIH. La infección es parcialmente controlada por la respuesta inmune que frena la replicación del parásito, haciéndolo no detectable en la sangre. No obstante, es persistente bajo la forma de amastigote en los músculos cardíacos y esquelético. Enfermedad de Chagas, o también conocida como tripanosomiasis americana, es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, y vamos a ver que aquí va a haber una transmisión de dos tipos, que va a ser la vectorial y la no vectorial. En la primera va a ser por insectos infectados llamados triatominos o vinchucas. La transmisión no vectorial se puede dar por una transfusión sanguínea, por un trasplante de tejido u órgano o por la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas. Su desarrollo se va a dar por las interacciones que ocurre entre el patógeno y la respuesta inmunitaria del hospedero. Después de la penetración local de los tripomastigotes, estos parásitos van a entrar con rapidez al torrente sanguíneo y se van a diseminar a través del cuerpo. Van a lograr infectar una gran cantidad de células nucleadas en las que se van a diferenciar en amastigotes. Generalmente van a ser en macrófagos y células musculares. Tripomastigote y amastigote van a ser estadios morfológicos del parásito. Tripomastigote va a ser el estadio que se encuentra en la sangre en los mamíferos y va a ser la forma infectante. Cuando se encuentra en estado promastigote, su duración va a ser fugaz, va a ser muy rápida y se va a ver como un flagelado alargado. Después pasa a ser un epimastigote. En este estadio se va a multiplicar en el intestino y va a dar lugar a los tripomastigotes que van a ser clínicos. Y por último va a ser el estadio amastigote, en el que se va a encontrar en el interior de las células del huésped y se va a multiplicar. En cuanto a su respuesta inmune, el macrófago no va a poder destruir el parásito porque va a producir una enzima que va a alisar la membrana del fagosoma. Ello va a permitir que éste se escape hacia el citoplasma y pueda evitar las enzimas lisosomales. Va a haber una participación importante de las células NK que van a atacarlo directamente y los linfocitos TCD8 van a atacar a las células que han sido invadidas por él. Sin embargo, el parásito va a alterar el receptor para la interleuquina 2, con lo cual va a interferir con la función citotóxica de los linfocitos. Sucede
que durante la fase crónica de la enfermedad se va a desarrollar cierto grado de inmunidad porque se producen anticuerpos que median la acción lítica del complemento, que está dirigida únicamente contra los tripomastigotes. En esta enfermedad va a haber daños neurológicos que son producidos en parte por la formación de granulomas y por otra parte por anticuerpos contra un antígeno. Este antígeno va a corresponder al parásito y va a reaccionar cruzadamente con una molécula que está en el tejido nervioso periférico, lo cual va a inducir la destrucción de los ganglios del sistema nervioso autónomo. Estas alteraciones van a ser responsables de las manifestaciones de disfagia y del desarrollo de megaesófago y megacolon. La enfermedad del sueño va a ser producida por el parásito Trypanosoma brucei. Tiene una frecuencia alta en África y esta enfermedad va a invadir el sistema nervioso central. Estos tripanosomas van a proliferar e inducir una respuesta inflamatoria local que clínicamente puede ser vista como un chancro. Posteriormente van a pasar a la sangre y linfa y los ganglios linfáticos se van a agrandar por la infiltración por células mononucleares y linfocitos. Va a poseer más de 1000 genes diferentes que van a producir moléculas de membrana. Esto es interesante porque le van a permitir burlarse del sistema inmune. Después vamos a hablar de su mecanismo de defensa, que va a ser por un anticuerpo, pero va a tener corta duración. Esto es porque rápidamente cambia el antígeno que requiere de la producción de un nuevo anticuerpo. Estos anticuerpos con sus antígenos correspondientes van a formar complejos inmunes que van a entrar en circulación y se van a fijar en los plexos coroideos. Cuando lo hacen, van a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y van a permitir el paso de parásitos al sistema nervioso central. Una vez que están allí, van a proliferar y van a producir la enfermedad del sueño. Este mecanismo se va a repetir en ciclos de 4 semanas. De esta manera, el sistema nervioso central es invadido semanas a meses o meses a años después de la infección inicial. Otra patología es toxoplasmosis. Toxoplasma gondii es probablemente el parásito más común en el ser humano. En condiciones normales, la infección es adecuadamente controlada por el sistema inmune con una preinmunización, es decir, una respuesta que no logra erradicar totalmente la infección, pero que evita las manifestaciones clínicas. El parásito tiene un ciclo de vida complejo. Pasa por una fase sexual en el intestino de los felinos para la producción de taquizoitos, que son expulsados e ingresan al humano por medio de carnes mal cocidas o por contaminación del agua o los vegetales por materias fecales de gato. La ingestión de los taquizoitos genera una fase de reproducción en las células del intestino que origina formas que pasan a la circulación para dispersarse por todo el organismo e invadir en forma activa casi todos los tipos de células. Dentro de esta se reproduce y al hacerlo altera muchas de ellas, causando la variada sintomatología y generando los bradizoitos o formas quísticas responsables de una fase latente que se reactiva con enfermedades como el SIDA. Toxoplasma crea al ser fagocitado una vacuola que impide la formación del fagosoma. El parásito sale de las células infectadas gracias a la producción de moléculas similares a las perforinas que alteran la membrana celular.
La formación de quistes en tejidos como la retina, sistema nervioso central y músculos estriados genera procesos inflamatorios locales. En la respuesta de defensa contra el toxoplasma participan tanto la inmunidad innata como la adquirida. La primoinfección durante el embarazo puede causar aborto y trastornos neurológicos en el feto. En el SIDA y en estados de inmunosupresión se puede reactivar la infección latente y generar neumonitis, carditis, trastornos neurológicos y aún la muerte, por lo cual es necesario hacer tratamiento preventivo en todo paciente con VIH que tenga un recuento bajo de linfocitos TD4. La alteración de la inmunidad celular permite la proliferación y activación del parásito que puede llevar a la muerte del paciente. Amibiasis. Esta afección es la cuarta causa de muerte por protozoos después de la malaria, enfermedad de Chagas y leishmaniasis. Entamoeba histolítica es reconocida por los TLR2 y 4 de los enterocitos, inactiva en el epitelio intestinal CD59 del sistema del complemento, lo que permite la lisis de las células por las proteínas de este sistema. Además, produce proteasas que degradan las anafilotoxinas y genera una lectina que disminuye la producción de interleuquina 5, 6, interferón gamma y factor de necrosis tumoral. También inactiva a los macrófagos, libera periódicamente diferentes antígenos para evadir la respuesta inmune humoral y desarrolla formas quísticas resistentes a la respuesta inmune innata. En otras parasitosis están los helmintos. Más de 2.000 millones de personas albergan en su intestino alguno o varios de estos parásitos. Infecciones que en la mayoría de los casos conviven armónicamente con el hospedero dentro del cual se reproducen. Generan una respuesta T2 con producción de citocinas que activan eosinófilos, mastocitos, macrófagos y linfocitos B. En algunos casos, los eosinófilos, al degranularse, pueden ayudar a la destrucción de algunos de ellos. La degranulación de los mastocitos ayuda a la expulsión de otros al incrementar el peristaltismo. Los helmintos son un claro ejemplo de coevolución. Ellos modulan la respuesta inmune hacia un perfil antiinflamatorio que les facilita la sobrevivencia dentro del hospedero. Los helmintos pueden permanecer por periodos de tiempo muy largos dentro del hospedero, ya que inhiben la producción del interferón alfa, interleuquina 1 beta e interleuquina 17 para suprimir la respuesta inflamatoria y promover también la producción de interleuquina 4, interleuquina Q10 para activar a los linfocitos TREC. En los últimos años ha surgido la idea de que la eliminación total de los parásitos intestinales podría ser responsable del incremento del asma observado en las últimas décadas, por cuanto algunos de los helmintos parece que frenan la generación de la respuesta T2. Inclusive se evalúa la utilidad de suministrar parásitos poco patógenos a enfermos alérgicos para modificar la respuesta inmune normal. A manera de conclusión, podemos decir que los parásitos infectan a su hospedero por largos periodos. Aunque las células de la respuesta inmune innata y adaptativa pueden controlar algunas parasitosis mediante diversos mecanismos citotóxicos, combinado con la secreción de citocinas activadoras de células fagocíticas, no siempre logran evitar la progresión de la enfermedad. Esto se debe, en parte, a las diversas estrategias de evasión desarrolladas por los parásitos, aunado a polimorfismos genéticos de los pacientes, que pueden ser determinantes en la susceptibilidad hacia los parásitos.